En segunda instancia, la disertante es la doctora Romina Modelo, que ustedes ya la conocen. La doctora Romina Modelo es jefa del servicio de clínica médica, además es especialista en clínica médica y es especialista en medicina legal, y ha sido ex docente de la carrera de medicina de la Universidad Nacional del Sur. Bueno, buenas noches. Bueno, ya me presentó Carlos. El tema que voy a tratar de abordar hoy es bastante amplio, así que traté de resumirlo y traté de buscar lo último, porque con respecto a la fiebre, al síndrome febril prolongado, antes había un protocolo estándar y se hacía paso por paso, pero hoy por hoy ha cambiado todo eso y, como vamos a ver en la charla, nos basamos más en lo que es la historia clínica orientada, el examen físico minucioso para tratar de detectar algún foco probable. Pero bueno, yo había empezado, medio Ana ya habló algo, definir lo que era fiebre, así que algo ya dijo. Hablamos de fiebre, es verdad lo que dijo, que en la bibliografía es muy cambiante los valores que dan. En general, hablamos de la temperatura corporal media es de 36,8 grados, con una variabilidad estándar de 0,4 grados centígrados, que es más baja por la mañana y puede tener un poquito más alta ser por la tarde. Entonces, basándonos en esto, partimos que la fiebre la tomamos como aumento de la temperatura en la mañana, a partir de las 6 de la mañana, superior a 37,2 grados centígrados, y por la tarde unos 4 grados centígrados más, 37,7. También dependemos de dónde tomamos la temperatura, porque hay cierta variabilidad, dependiendo si la tomamos en la cavidad oral, que es la más exacta como a nivel timpánico, o si la tomamos vía axilar o vía rectal, que ahí están los valores. Pero bueno, hablamos de fiebre a partir de los 38,1, 38,3 grados centígrados, ¿sí? Y como dijo Ana, hiperpirexia no es fiebre, sino es un aumento de la temperatura muy elevada, por encima de 41 grados y medio, y que generalmente se trata o es generada por trastornos a nivel hipotalámico, ¿sí? Como fisiopatología de la fiebre, es una respuesta normal del cerebro, estereotipada, ¿sí? Generalmente está desencadenada por múltiples procesos que generan inflamación, que pueden ser exógenos o endógenos, ¿sí? Para entender después las causas, ¿no? de síndrome febril prolongado. Y todo esto va a desencadenar una cascada de citoquinas que van a actuar a nivel hipotalámico y fiebre. Para esto, bueno, esta sustancia, nosotros tenemos distintas sustancias que son productoras de fiebre, que pueden ser, que se llaman pirógenos, que pueden ser exógenos o endógenos. Los exógenos, todo lo exterior al cuerpo, generalmente las causas son las infecciosas, las bacterianas o toxinas, virus, hongos, espiroquetas, protozoo, todo son pirógenos exógenos. También la necrosis de tejido, distintas hormonas actúan como pirógenos exógenos y medicamentos también. Y los pirógenos endógenos son las citoquinas propias del huésped, como la interleuquina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma, ¿sí? Todo esto lo que va a hacer, va a estimular, o sea, los pirógenos exógenos van a estimular a los monocitos, macrófagos y al endotelio. Estos van a liberar una cascada de citoquinas, que son las que nombramos, y van a estimular directamente, luego de pasar a circulación, al endotelio a nivel central del hipotálamo, ¿sí? Generando prostaglandina E2. Esto es importante porque, o sea, hay por dónde actúan
los antitérmicos, ¿sí? Y liberando AMP cíclico genera aumento de la producción de calor y disminución y aumento de la conservación generando fiebre. Bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la fiebre? Bueno, en general puede haber escalofríos o a lo que también llamamos chuchemias o bacteriemias, que esto se ve, y como vamos a ir viendo a medida que avancemos en la clase, generalmente en las fiebres generadas por bacterias, ¿sí? Puede aparecer artralgias, mialgias, dolor de espalda, anorexia y somnolencia, perdón. Vamos a constatar aumento de la temperatura corporal, y esto es importante, tratar de constatar la fiebre para descartar lo que es la fiebre facticia, ¿sí? Generalmente la fiebre secundaria a infecciones va acompañada de taquicardia, lo que no se ve en procesos, la fiebre generada por procesos inflamatorios, ya sea oncológicos o secundarias a enfermedades del colágeno, ¿sí? Podemos tener aumento de la presión arterial y aumento de la tensión diferencial. En un primer momento, cuando la fiebre comienza a subir, la piel va a estar fría, seca, que es la primera etapa. En la etapa de meseta es donde captamos el aumento de la temperatura corporal, donde está caliente la piel, y después en la defervescencia de la fiebre se pone más bien sudorosa, ¿sí? Y ahí aparecen también los escalofríos. Puede haber alteración del nivel de conciencia, y esto es común observarlo en pacientes mayores, o convulsiones, sobre todo en los niños, en los niños menores de 4 años. Bueno, ahora voy a presentar como el abordaje de la fiebre de origen desconocido. Vamos a ver que tiene varias causas. Voy a presentar 3 casos clínicos. Lo voy a hacer corto para que se entienda y al final lo vamos a concluir, ¿sí? El primer caso es un paciente de 53 años que comienza 3 semanas previa a la internación con fiebre que ondaba entre 38 y 38 grados y medio, motivo por lo cual es internado para estudio. Al examen físico, cuando ingresa este paciente, se observa en el examen físico una formación supraclavicular de 7 por 7 centímetros de bordes irregulares y adheridas a planos profundos, que, interrogando al paciente sobre esa tumoración, refiere que empezó a aparecer hace 15 días, ¿sí? Que es esta que vemos acá. Bien, aparte de eso, en el examen físico también se observa en este paciente lesiones redondeadas, nodulares, palpables, violáceas, en región anterior y posterior del tórax, que si vamos a la foto se pueden llegar a ver en estas, ¿sí? Pero predominantes a nivel genital, ¿sí? Violáceas, más a nivel escrotal. Ese es nuestro primer caso. Tratemos de retenerlo, igual después los vamos a repasar al final de la clase. El segundo caso es una señora de 73 años que comienza un año atrás con un estado subfebril que no aparecía todos los días, 37,7, acompañado de miartralgia, que es diagnosticada como un hombro congelado, y que recibe un tratamiento con kinesio, infiltración local, kinesio, más prednisona 80 miligramos día. Estado general, ¿sí? Donde se agrega disminución de peso, que no es muy importante, son 15 kilos en 8 meses, la temperatura sí es más ostensible y tiene un patrón matinal, y tiene una marcada astenia psicofísica con compromiso del estado general. Y en el examen físico, en ella, encontramos, lo único que se encuentra es palidez cutánea mucosa, deshidratación leve, se encuentran rales crepitantes, vivasales, pero secos, no húmedos, y hepatomegalia, ¿sí? Y pasamos al tercer caso y ya arrancamos bien con el tema. Un paciente masculino de 53 años, oriundo de Saliqueló, que comienza un mes atrás
previo a su internación, con fiebre mayor a 38 grados y medio, pérdida de peso significativa y astenia. En el examen físico lo único que se evidencia es una palidez cutáneo-mucosa y adelgazamiento importante. Y en la analítica, anemia microcítica, una eritrosedimentación de 84 milímetros en la primera hora, pero el resto normal. Entonces, después lo vamos a repasar, pero vamos a entrar en la clase. Bueno, para hablar, síndrome febril prolongado es toda fiebre, ¿sí?, mayor a 38,3 grados centígrados que dura por lo menos 3 semanas, ¿sí? Ahora, de causa desconocida es cuando permanece sin diagnóstico después de haber sido estudiada exhaustivamente en el hospital, que se habla cuando permanecen internados en una semana y es estudiado, o también se puede estudiar a nivel ambulatoria, por lo menos en 3 consultas consecutivas, que se le haya pedido estudio y no se haya arribado al diagnóstico. A ver, Petersdorf ha clasificado este tipo. Primero, esto hay que tenerlo en cuenta porque es una definición y tenemos que ver si nuestro paciente cumple el criterio de definición de síndrome febril prolongado. Lo podemos clasificar según las categorías de fiebre en distintas causas. Las más frecuentes, que tienen una frecuencia del 50%, son las causas infecciosas y sobre todo las infecciones crónicas, son las más importantes de encontrar ante el estudio de estos pacientes. Le siguen las causas neoplásicas en un 25%, en un tercer lugar las inflamatorias o reumatológicas, y por último lugar están las misceláneas o las causas menos frecuentes, que no son 5%, pero acá entran, como vamos a ver después, las causas medicamentosas, la neutropenia cíclica y demás. Con respecto a lo desconocido de la fiebre, antes el 75% de los diagnósticos no se encontraba la causa. Ahora, con el advenimiento de un montón de estudios por imágenes y un montón de estudios que se pueden pedir a nivel de la analítica, solamente el 10% queda sin diagnóstico, ¿sí? Y bueno, y quería aclarar, esto en un paciente con síndrome febril prolongado de origen desconocido clásico. En los HIV es un poquito mayor, en los cuales no arribamos al diagnóstico, que es del 14%. Pero bueno, también tenemos que ver ante qué huésped estamos. Si estamos ante un paciente que no tiene mayores factores de riesgo, hablamos de fiebre de origen desconocido clásico, que en realidad la clase va a ser abordada ahí. Pero también existe la fiebre de origen desconocido asociado al paciente HIV, asociado al paciente trasplantado y asociado al viajero, porque acá hay que prestar atención a lo endémico, a dónde ha viajado el paciente, a los gérmenes endémicos, a si se ha expuesto a distintas picaduras de garrapata, de mosquito, o expuesto a distintos animales o consumos de alimentos crudos, ¿sí? Pero bueno, hoy vamos a hablar porque si no se hace muy extenso, de fiebre de origen desconocido y síndrome febril prolongado clásico. Bien. Entonces, en la fiebre de origen desconocido no existe un enfoque estándar, ¿sí?, como existía antes. Esto ha cambiado. Para su diagnóstico es importantísimo la historia clínica, que sea minuciosa, el interrogatorio. Tal vez incluso hay que reiterar el interrogatorio en varias oportunidades, en distintos días, o incluso hacerlo a familiares, ¿sí? Y también es muy importante el examen físico, que sea detallado y buscar prolijamente detalles que pueden ser los que nos orienten a cómo vamos a estudiar a ese paciente, porque no le podemos pedir todos los estudios que existen, o sea, tenemos que tratar de orientar los estudios clínicos, ¿sí? Y aunque parezca mentira, el laboratorio que es inespecífico, el laboratorio de rutina común, pueden arrojarnos muchos datos, depende el paciente que tengamos enfrente, ¿sí? Bueno.